aquí de retorno con tu amigo Sisol. Seguimos con la doctora Eva, pero antes tenemos los titulares Sisol de hoy, sábado 21 de septiembre del 2013. El presidente de Sisol, Óscar Ugarte, expuso ante la Comisión de Fiscalización del Congreso los beneficios del convenio con ESalud y negó que exista un afán de lucro por parte de ambas entidades, ya que lo primordial es poder brindar una mejor atención a los asegurados. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, respaldó el convenio entre Sisol y el Seguro Social de Salud al señalar que permitirá un ahorro del 30% de la economía de ESalud. La nutricionista de Sisol, Mayela Ramírez, afirmó que tener el colesterol elevado puede ocasionar una serie de problemas a la salud, como la hipertensión, y recomendó hacer ejercicios, consumir alimentos saludables, frutas, verduras y evitar las frituras. La Municipalidad de Lima podrá fiscalizar el transporte público en el centro poblado de Santa María de Huachipa, luego que el Consejo Metropolitano aprobara que ambas comunas suscriban un acuerdo de cooperación para mejorar el tránsito. Huachipa también podrá fiscalizar el transporte de carga, transporte escolar, servicio de taxi metropolitano y el servicio turístico en la citada localidad. La psicóloga del Sisol, María Menacho, dijo que la tristeza disminuye las defensas, lo que conlleva a las personas a adquirir infecciones u otras enfermedades. Recomendó sonreír y andar de buen humor, ya que ayuda a prevenir males estomacales, de piel, sistema circulatorio, entre otras enfermedades. La doctora Cecilia Barón Campos, otorrinolaringóloga del Sisol, dijo que el uso inadecuado de auriculares provoca hipoacusia, es decir, la disminución de la audición, y que cada vez se presenta más en jóvenes. Sostuvo que cuando el sonido supera los 80 decibeles puede afectar la audición. Estás escuchando el programa Tu Amigo Sisol, aquí en Radio Canto Grande 97.7 de la FM, Sistema Metropolitano de la Solidaridad, Sisol. Y retornamos acá a Tu Amigo Sisol, con la psicóloga Eva Caballero, que nos está comentando sobre cómo debemos actuar con nuestros menores hijos y también con los adolescentes. El ejemplo empieza por casa, doctora. Sí, más que ejemplo, testimonio, porque creo que yo siempre he mencionado que nadie es ejemplo de nada. Tenemos todos nuestros errores, nuestras caídas. Creo que hay que ser buenos testimonios de nuestros hijos. Doctor, y cuando perdemos la paciencia con algún menores de 5 años, 4 años, 3 años, ¿cómo debemos actuar en ese momento que ya el niño está haciendo rabieta y nosotros, pues, cómo debemos actuar frente a una rabieta de un menor? Yo le pregunto a los padres, dice que cuando uno nos hace una pregunta, una repregunta es mala, pero ¿quién originó esas rabietas? Ese niño no vino con su partida de nacimiento que diga, mamá, yo cuando tenga 4 o 5 años voy a hacer rabietas y me voy a tirar en medio de la pista o en un supermercado porque no me quieras comprar algo. Eso de alguna manera, vuelvo a decir, lo originaron los padres. Entonces a quienes hay que jalar las orejas son a los papás, y a quienes hay que modificar la conducta es a los papás, porque de manera inadecuada lo que ha pasado es que esos padres han reforzado esa conducta inadecuada, ese niño de hacer berrinche. Le pongo un ejemplo, los ejemplos creo que se grafican mejor. Si una niña se acerca, mamá con su amiga en la esquina del colegio están conversando, estamos chismoseando como somos las mujeres. El chisme, ¿no? Sí, el chisme, los varones también, el no se chisme pasen. tiene la razón. Entonces, ¿qué sucede? La niña viene, mamá, cómprame tal cosa. Espérate. Primer acto. Segundo acto, la señora sigue conversando en su tema, pues le agrada. Mamá, ya le está jalando en la chompa, le está jalando cualquier parte de la ropa. Mamá, pero ya pues, te estoy diciendo que me esperes. ¿No entiendes? Estoy conversando. Tercer acto, la niña se tira al suelo, ¿ves?
Y ahí recién la otra reacciona. Le dice, ay, esta chiquita no me deja conversar. Espérate un ratito. ¿Qué quieres? Mamá, quiero tal cosa. Ya, toma, anda, ve a comprar. Le reforzó ahí una conducta inadecuada inicialmente. ¿Quién tiene la responsabilidad? La mamá, pues. La mamá. Entonces, a quien tenemos que modificar esa conducta es a la mamá, porque ella es la que lo inició. Y entonces, ¿cómo debe actuar una madre cuando ocurre esto? Cuando ocurre una situación parecida a eso, cuando un niño se nos acerca es porque tiene una necesidad. Uh-huh. Una necesidad importante, primordial y principal, ¿sí? Que ellos no lo catalogan así, simplemente como necesidad. Si es un niño se nos acerca y mamá, papá, necesito esto, espérate, hijo, un momentito, después de un rato que termine de hacer lo que estoy haciendo, espérame 5 minutos o cuenta hasta 50. Espérate ahí. Entonces al niño con cosas específicas, él va a entender. Pero si le decimos, espérate un ratito, espérate, estoy conversando. Y ahora los niños nacen cada vez más despiertos y algunos lo confunden con la hiperactividad, que se mueven para aquí, para allá, y los padres no tienen control sobre eso. No tienen control porque no están en casa, ¿ves? La mayor parte del tiempo están trabajando, porque asumen que falta plata. Y no es que, con disculpa de todos los padres, como hace un rato conversábamos, hace 20 años, 30 años, mis hermanas, para mis sobrinos, tenían que lavar una retafila de pañales. Para vestir a un bebé, para cambiarle su pañal, era toda una historia. La chambrita, que la fajita, y cuando ya estaba terminada todo, el enano se volvía a orinar. ¿Sí o no? Uh-huh. Y volvíamos a repetir toda la tarea. Y una retafila de pañales. Hierve, remoja, plancha. No, pero ahora ya hay lavadoras. Ahora no hay lavadoras. Ahora están pañales descartables. Ahora que usted dice, hay lavadoras. Existe la familia Dora. ¿Sabe cuál es la familia Dora? Lavadora, licuadora, refrigeradora. Existe todo y no hay tiempo. No me fastidien, pues. ¿Qué está pasando, doctora? Que nosotros lo que hemos hecho, como antes decía, en todo los caso, padres doctora, se han convertido en proveedores. Entonces, mi hijo tiene que tener en su cuarto, tiene que tener su laptop, tiene que tener su radio, tiene que tener esto, tiene que tener el otro, porque si no, no está igual a los demás. En ese sentido, ¿qué es lo que hago yo? Tengo que trabajar más horas. Porque doctora, pero no esto me es va generacional, a alcanzar. Porque si nuestros padres nos han criado a nosotros así y nosotros cambiamos la forma de como nos criaron, porque nos criaron a golpes, uh-huh, muchos, ¿no? Y si nos criaron así, o sea, y nosotros criamos a nuestros hijos diferentes, entonces, ¿en dónde está la falla? ¿Qué falló? La disciplina aquí y en la China tiene que ser. Yo no estoy hablando de golpes. En ningún momento hablé de golpes. A mí nunca me golpearon. Pero mi madre era una persona que me explicaba y me decía, esto no lo haces si no lo haces. ¿Sí? Pero si yo ahora le pongo... Claro, le decía, no lo haces, ¿por qué no lo tienes que hacer? Me tenía que explicar, claro. Y me explicaba. Y si aún así, en mi generación, para ser honesta, a veces no había mucha explicación, pero como le vuelvo a decir, había una conformación uniforme de familias. Ahora no. No hay varias formas de familia. Ahora, ¿qué consejo les daríamos a las personas que están pasando estas situaciones, no solamente con sus menores, sino también con los adolescentes? Un consejo final, doctora, para que mejoren las familias. Primer consejo, conversar. Siéntense a la mesa, aunque sea conversar de nada. Y escúchense. Mucho se utiliza la palabra comunicación, pero cuando una persona no me habla, sencillamente ya me está comunicando algo. Porque comunicar simplemente es oír, conversar es escucharse. Y ojo, por favor, una vez a la semana siéntense a la mesa. Y el nuevo cubierto, ¿cuál es ahora? Cuchillo, cuchara, tenedor y celular. Desaparezcan los celulares de encima de la mesa. Le agradecemos a la doctora gracias. Eva Caballero, gracias, la tendremos en otra oportunidad. Muy amable. Y para consultas de su número telefónico y dónde está atendiendo, en qué CISOL, doctor. Mi número de celular es 99645383
5. Y estoy atendiendo en CISOL de San Martín de Porres en la cuadra 38. Muchas gracias, muy amable a doctora ustedes. Gracias, Eva Caballero, Canto por las consultas que nos ha dado, por los consejos. Y enseguida entramos con el doctor, el cardiólogo, el doctor Mori. Justamente está acá con nosotros el doctor Mori. Sistema Metropolitano de la Solidaridad, SISOL. Precisamente estamos con el doctor, el cardiólogo Claudio Mori González, con quien trataremos sobre enfermedades del corazón y los cuidados que debemos tener con este importante órgano de nuestro cuerpo. El corazón es una máquina más perfecta del cuerpo humano, tiene el tamaño aproximado de un puño, es hueco y tiene forma de pera. Cada año, 17 millones de personas mueren en el mundo a causa de las enfermedades cardiovasculares, según datos de la OMS, del Ministerio de Salud. También en nuestro país mueren más de 4.000 personas al año por infarto al miocardio, siendo las más propensas las personas mayores de 30 años. Doctor Mori, gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿qué enfermedades más frecuentes se dan acá en nuestro país en el tema del corazón? Bueno, dependiendo de la edad, las enfermedades tienen una incidencia. Hay enfermedades que son más comunes en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes y en adultos mayores. ¿Qué es una angina de pecho? Es un dolor, más un disconfort en el tórax, en la parte central del tórax, retroesternal, ¿no?, de tipo opresivo, que en el 20% de los casos puede significar que hay una obstrucción en una arteria del corazón, una arteria coronaria importante. ¿Y una arritmia cardíaca, cómo se presenta? Una arritmia es un desorden del ritmo donde el corazón en algunos casos puede acelerar su frecuencia, en otros casos puede disminuir su frecuencia, producir síntomas, en otros casos el ritmo puede ser irregular, desordenado, produciendo también síntomas. Hay diferentes tipos de arritmias. Doctor, ¿cómo yo sé que puedo sufrir un infarto? O sea, ¿cuáles son la prevención? ¿Cuáles son los síntomas de que yo puedo ser? Bueno, hay dos cosas, hay dos niveles, ¿no? Uno es el nivel preventivo, o sea, cómo saber si una persona está en riesgo de hacer un infarto, y la otra es probablemente lo que me está preguntando usted, cuando una persona tiene síntomas que puedan sugerir de que puede ser un infarto. En el primer caso, se trata de lo que es evaluar y ver en un ser humano qué cosas, qué estados están sucediendo en él que pudieran ponerle en riesgo de hacer un infarto, ¿no? Y hay una serie de condiciones, por ejemplo... ¿Cuáles son las condiciones? Tener la glucosa alta, tener el colesterol alto, tener la presión alta, que la hipertensión crónica es asintomática. Una persona puede estar con la presión alta y no sentir absolutamente nada, contrariamente a lo que mucha gente cree. El tener una menopausia precoz, el tabaco, el fumar cigarrillos, el tener una vida sedentaria, el tener una alimentación desbalanceada, el tener sobrepeso, todas esas cosas hacen que una persona... Son factores de riesgo. Así es, son los factores de riesgo, son los estados en los que todavía no hay síntomas y que obviamente ponen al ser humano en un riesgo de hacer un infarto en el futuro. Y el riesgo se estratifica en riesgo leve, moderado, grave, dependiendo de cómo son esos factores. Doctor, y cuando ya uno tiene toda esta vida, estos factores de riesgo, ¿qué hay que hacer? Manejarlos, disminuirlos, ¿no? Si la persona... Tenemos que hacernos cada cuánto tiempo chequeo del corazón y desde qué edades. No es solamente el corazón, es todo el aparato cardiovascular, porque el aparato cardiovascular es el corazón y también son las arterias y son las venas, ¿no? La evaluación cardiovascular debe ser anual. ¿Desde qué edad? Ahora se está haciendo evaluaciones de riesgo coronario inclusive desde los 8 o 10 años, porque se está viendo que hay obesidad y lipidemias, alteraciones del colesterol desde temprana edad, ¿no? Y hasta
Y dígame, ¿en qué edad más se están presentando este tipo de problemas al corazón? Bueno, generalmente si usted se refiere precisamente al infarto, los infartos generalmente, como usted mismo lo ha dicho al principio muy claramente, se presentan generalmente después de los 50 años. A veces tenemos casos de infartos en gente menor, porque tienen factores de riesgo muy pronunciados, muy intensos, o por otras causas, ¿no? Por ejemplo, la causa más frecuente de infarto en gente joven, gente menor de 30 años, es el consumo de cocaína en el mundo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un infarto en una persona joven y tenemos una casuística, por ejemplo, en mi hospital bastante rica sobre eso, siempre está el antecedente de cocaína, ¿no? Doctor Mori, ¿qué consejos y qué prevención daríamos para tener un corazón saludable y no pasar esto? Primero, una alimentación balanceada, la alimentación que debe mantener toda persona que quiere tener un aparato cardiovascular sano, es una dieta balanceada que incluya la ingesta de frutas, vegetales, 2-3 porciones diarias, ¿no? Ejercicios. Continuando con lo que es la alimentación, comer pescado mínimo 3 veces por semana, ¿no? Lo más barato es comprarse un atún en agua, que 2 soles, 3 soles cuesta en un supermercado. El consumo de vegetales y frutas es rico en glicina, en potasio, en calcio, que hacen que la presión disminuya. Las personas que tienen una dieta rica en vegetales y frutas tienen menos riesgo de hacer hipertensión, por ejemplo. El otro es el evitar las grasas tipo chancho, mariscos, limitar el consumo de carnes rojas, comer más pollo, más pescado, comer granos enteros. Eso se refiere al pan integral, pero el último concepto sobre el pan es que el pan no solamente debe ser integral, sino debe estar libre de levadura. Entonces el pan árabe o el pan pita, que también hay integral, es un pan saludable, ¿no? Doctor, ¿a dónde podemos ir para chequearnos ahí en el CISOL y para encontrarlo si es que tenemos algún malestar? Al consultorio de cardiología, donde vamos ¿En qué CISOL está usted, doctor, atendiendo? En Hacho, donde vamos a evaluar sus factores de riesgo. ¿Y de qué horas a qué horas? En Hacho atendemos de 8 de la mañana a 8 de la noche, todos los días. ¿Su teléfono, doctor? 9928-39-108. Muchas gracias, doctor Mori. Lo tendremos en otra oportunidad para que nos explique más sobre este tema tan delicado. Gracias a todos nuestros oyentes. Nos reencontramos el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana y todos los paquetes, todas las llamadas han ganado su paquete de chequeo médico cardiológico. Hasta pronto.